doctora en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos. También es autora de Lawfare, Law como ley, Fair, que esto se traduce como golpes de Estado utilizando el aspecto jurídico, lo que le hicieron a Lula, lo que intentaron hacer con el presidente Rafael Correa en el Ecuador. En fin, hay varios ejemplos. Platiqué con ella en Barcelona y su servidor aquí en la Ciudad de México, y este fue el resultado. Doctora Arantxa Tirado, pues primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación aquí en Contexto, en La Octava, estando tú por allá en España, hombre, desvelándote un poquito. No, al revés, muy honrada por poder estar aquí con ustedes. Bien, ya presentamos que eres autora de este libro sobre el lawfare. Mucha gente ya sabe perfectamente lo que es. Se lo hicieron a Lula, se lo hicieron al obispo Lugo en Paraguay, lo intentaron hacer con Rafael Correa en el Ecuador, en fin, que es quitar a alguien del poder por una vía legal. Y ahorita en México se está discutiendo, a raíz de las declaraciones del subsecretario de Salud, López-Gatell, que pudiera estarse haciendo esto en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿No lo ves tú como precipitado y exagerado? Si bien es cierto, con el tema de los medicamentos, han abierto una avenida que pudiera llevar a ese criterio. Sí, yo creo que más bien es una hipótesis. O sea, el hecho de que se pueda utilizar este caso para armar una causa judicial. De hecho, ya López Obrador tiene una denuncia ante la Fiscalía General de la República por este tema, por el caso concreto de una familia que se interpuso en septiembre de 2020. Eso es una hipótesis que, bueno, que yo misma, por ejemplo, en el libro planteo, y eso que lo escribí hace ya meses, pero bueno, venía observando una serie de movimientos que me resultaban curiosos y que me remitían a ciertos paralelismos con experiencias que ya hemos visto, salvando las distancias. Pero en todo caso, yo quiero recordar que López Obrador puede ser considerado incluso la primera víctima del lawfare en América Latina, con el desafuero. Bueno, con el desafuero, claro, sí. Sí, muy importante. Pero entonces ahorita en lo de hoy por hoy lo planteas como una hipótesis, más que nada. Sí, obviamente es un proceso que está en desarrollo y que pudiera, vistos los antecedentes, visto el modus operandi, vistos los elementos que están concurriendo, esta campaña mediática orquestada desde hace meses para posicionar en los últimos tiempos, sobre todo en portadas de los principales diarios, ¿no? Reforma ni se diga, pero no solamente, la legítima lucha de unos padres que consideran que a sus hijos no se les ha dado la atención necesaria, requerida, porque hay un supuesto, digo supuesto porque hay todo un debate, y yo no tengo claro si hay desabastecimiento absoluto, relativo de una parte y demás. Yo sobre esto no me pronuncio, pero bueno, en todo caso, esos elementos se pudieran utilizar para, lógicamente, pues armar una causa judicial, que yo no sé si eso vaya a prosperar por esa vía, pero me parece que tampoco son los únicos, ¿no? Hay más elementos que hablan, al menos, si no de lawfare, de lo que sería en términos generales una judicialización de la política, que no es un fenómeno exclusivo de México, que también se está dando en España, salvando las distancias, que se da en muchos otros países y que habla también de un fracaso de los actores políticos a la hora de llegar a acuerdos para dirimir diferencias que tendrían que quedar en ese plano y que se judicializan como una manera de presionar y a veces, pues en los casos de lawfare, lógicamente, con una intencionalidad política de reconfiguración geopolítica y sin duda con tintes golpistas o al menos de cambio de régimen. Sin embargo, fíjate, el gobierno del presidente López Obrador, en realidad mucha gente vemos que es un continuador por pragmatismo tal vez del neoliberalismo. Él dice que combate al neoliberalismo. Algunos periodistas me acaban diciendo, lo está capoteando. Dentro de este neoliberalismo que está el tema de las farmacéuticas, de los laboratorios, de los medicamentos, pues vemos muy alineado, es punto de vista mío personal, no de los mexicanos. No les gusta que yo hable así aquí en México. Yo lo veo muy alineado
con este asunto global. En realidad no lo veo como un Chávez acá retador, ni siquiera como Rafael Correa, que corrió y despidió a una base militar de los Estados Unidos. Lo veo más parecido, digamos, a Lula, de alguna manera te podría decir. Por lo tanto, estaría yo consciente de que sí, hay intereses tal vez nacionales que quisieran quitarlo, pero en lo global no me queda muy claro. Se llevó muy bien con Trump, se lleva bien con el actual, se lleva muy bien con Larry Fink de esta financiera, BlackRock, su operador en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, manejando muchas cosas con el criterio de lo que esperan los organismos internacionales como Banco Mundial, etcétera. Sí, pero también Lula tenía el aplauso de gran parte de los organismos económicos internacionales y el cierto aval, y eso no impidió que le hicieran lawfare. Yo estoy de acuerdo en que efectivamente el presidente López Obrador es una persona que trata de hacer lo que puede en el margen que tiene, es decir, no está proponiendo romper con el capitalismo. No sé si ni siquiera está proponiendo romper con el neoliberalismo. Lo que sí creo es que tiene una postura de defensa de la soberanía nacional mexicana, de recuperar una política exterior tradicional de México, de también conseguir dentro de esos márgenes limitados de un país que tiene comprometida su economía en más de un 85% con Estados Unidos a raíz del TEMEC, ¿no? Bueno, de lo que antes era el Telecán, y además no solo económica esta imbricación, sino que también es de seguridad, es cultural, es en muchos ámbitos. Bueno, dentro de esos márgenes yo creo que apuesta por buscar salidas propias. Pero ¿qué sucede? Que en este sistema hay élites que consideran que eso tampoco es legítimo, y eso es suficiente para que lo acusen de bolivariano, para que le saquen portadas en The Economist, para que el Financial Times diga que es un peligro para la democracia en México, para que digan que en México no hay libertad de expresión, que no hay separación de poderes, o sea, toda una serie de argumentos que hemos visto en otras realidades muy diferentes. Bueno, es un clásico, ¿no? Esto desde el 2006, con la campaña que pagó el empresariado mexicano diciendo que López Obrador era un Chávez, que se iba a convertir México en Venezuela. Es decir, una cosa es, y no aplica solo a López Obrador, lo que estos mandatarios son para la gente más crítica, ¿no? O lo que son en la realidad, y otra cosa es la imagen que se construye de ellos, sobre la cual a veces se montan esos poderes fácticos que entienden que la democracia solo existe cuando ellos tienen el control absoluto de todos los resortes, de la vida económica, de la vida política y de la vida social. Entonces, en tu opinión, Arantxa, ¿quiénes serían los protagonistas nacionales e internacionales que pudieran tener la intención de un golpe al estilo lawfare, como tu libro, en contra del actual presidente Andrés Manuel López Obrador? Bueno, se habría de ver más, o sea, se habría de estudiar, ¿no?, en profundidad, y hacer un seguimiento ahí de financiaciones y demás. Algunos periodistas mexicanos han hecho algunos trabajos sobre los golpes blandos que yo he leído, y plantean, ¿no?, la hipótesis de estos movimientos de mexicanos contra la corrupción e impunidad. De Claudio X González, sí. Exactamente, que son ONGs financiadas en parte por Estados Unidos, ¿no? Correcto. En la lógica de lo que se ha hecho también en otros países de financiación de esa sociedad civil que se rebela contra determinado perfil de mandatarios. Y luego en el plano internacional, bueno, no hay que entender, yo creo, a Estados Unidos como un bloque homogéneo de poder, ¿no? Dentro del propio Estados Unidos hay facciones, se vio con Donald Trump, el mismo Donald Trump no tenía el consenso, siendo presidente de Estados Unidos, no tenía el consenso de todos los organismos que estaban supuestamente bajo su mandato, ¿no? O sea, tuvo choques bastante fuertes con personas que él designó en su administración, tuvo choques con sectores del Pentágono, tuvo choques con el Departamento de Estado, es decir, es un escenario mucho más complejo del que podemos... Y tuvo choques contra Donald Trump, es decir, su enemigo también era el mismo.
Bueno, porque era un ser errático, ¿no? Que depende de cómo se levantaba, pues actuaba. Sí. O al menos eso nos decían. Pero en definitiva, o sea, hay que ver, ¿no? La misma renegociación del Tratado de Libre Comercio, pues es una iniciativa del presidente, pero había sectores que no estaban de acuerdo. Entonces yo creo que las élites de Estados Unidos están divididas y en ese sentido puede haber sectores que apoyen una desestabilización en México. Bueno, que hay autores también que dirían que el Estado fallido, tal como se dictaminó, ¿no? Que México era un Estado fallido, era algo funcional a los intereses estadounidenses porque así puede penetrar mejor sus intereses y su injerencia en ámbitos incluso militares o justificarlo, ¿no? Porque México es un desastre, entonces nosotros vamos a ir a salvarlo, pues entonces vamos a ayudarlos con cooperación, etcétera. Entonces, bueno, yo no me aventuro a poner nombres, pero sí puedo entrever que es una hipótesis factible. No estoy totalmente, no, totalmente factible. Yo estoy contigo en eso porque mira, de hecho, creo que habría que releer el capítulo de México sobre un libro que me parece importantísimo. Se llama The Next War, la siguiente guerra. El autor es nada más y nada menos que Caspar Weinberger, con prólogo de Margaret Thatcher. Y cuando se presenta ese libro, el ex secretario de la Defensa de los Estados Unidos oiga, le dicen, oiga, pero usted presenta esto como ficción, ¿no es muy irresponsable que usted? Y dice, no es nada irresponsable. De hecho, léase el New York Times recientemente cómo hay un escenario. Entonces, tú lees el libro ese, antes de las guerras de Irak, de Afganistán, de todo lo del Medio Oriente, y lees el capítulo mexicano, es un escenario donde se supone que un populista llega y toman el control los grupos terroristas criminales del país y entonces Estados Unidos se ve la necesidad de intervenir militarmente para salvaguardar sus intereses. A mí lo que dices me apasiona porque veo el escenario con absoluta nitidez. Lo único que me preocupa es que a nivel interno, entonces la disidencia interna legítima, el ejercicio democrático del periodismo, ante una gran simpatía generalizada de mucha gente a favor del actual gobierno, cualquiera que incluso desde la independencia y desde el periodismo honesto y sincero, es interpretado automáticamente como parte de un golpe de Estado en contra de López Obrador. ¿Cómo diferenciar, cómo resguardar esa democracia y entonces no caer en una televisión de gobierno que no de Estado? Donde, por ejemplo. Bueno, yo creo que es, iba a decir muy fácil, no es tan fácil porque la información no siempre está disponible y son cuestiones que hay que investigar, ¿no? Para hacer afirmaciones tan contundentes. Pero sin duda, cuando uno empieza a ver por qué determinados periodistas publican ciertas cosas y con qué intencionalidad y sobre todo en qué momento y si lo hacen de manera coordinada o no y por qué a partir de determinado momento un presidente o una acción de gobierno o un problema que puede que venga de antes pasa a ser problemático y antes no lo era y uno empieza a rastrear si esos periodistas antes tenían un financiamiento por parte de la Presidencia de la República y ahora ya no lo tienen por una bajada, por ejemplo, del 60% en los ingresos de propaganda, ¿no? U otros elementos, bueno, pues a lo mejor podemos atar cabos y yo creo efectivamente que sí hay periodistas honrados, honestos y que hacen su trabajo de crítica necesaria y que se creen, ¿no? Su labor, pero ojo, eso no quiere decir que incluso esos periodistas honestos que pueden creerse su labor no puedan ser instrumentalizados, igual que hay actores políticos, sociales, igual que unos padres que protestan con todo el derecho del mundo y con todo el sentimiento, también pueden ser instrumentalizados, porque todos podemos ser instrumentalizados más en operaciones que tienen que ver con guerra psicológica, que tienen que ver con manipulación, con apelar a sentimientos, a emociones, anular la racionalidad y posicionar temas que muevan desde otro lugar, ¿no? De que nos anulen nuestra capacidad crítica y solo nos movilicen por un tema de sentimientos. Entonces, me parece que sí hay ese riesgo de acabar haciendo como, sí, tabula rasa o todo es lo mismo,
Pero es que también yo creo que desde la prensa tienen que empezar a cuestionarse a sí mismos la labor que están haciendo, porque es como el Poder Judicial, es un poder que es un poco reacio a la fiscalización y que cualquier crítica la toma como un ataque que implica que se quiere acabar con la libertad de prensa. Y podemos ver lo que ha sucedido con diversos mandatarios, Rafael Correa, Cristina Fernández, que han tenido relaciones tensas con la prensa porque precisamente han querido democratizar los espectros mediáticos que están concentrados en pocas manos, en empresas que son propiedad de empresarios y que han querido pues, diversificar voces y pues, fomentar radios comunitarias o medios públicos que no tienen por qué ser peores que los medios privados, porque al menos los medios públicos están amparados por poderes que son elegidos por las urnas, pero a los empresarios nadie los vota para dar opinión diaria sobre o dar su línea editorial, que la venden como el interés general cuando es el interés de unos conglomerados mediáticos o de unos intereses económicos muy determinados que muchas veces contrastan con los intereses de la mayoría de la población. Y ese choque es más evidente cuando ganan mandatarios o llegan al gobierno presidentes, presidentas de una izquierda que tiene una opinión diferente a la que tienen esos conglomerados mediáticos y de ahí... Oye, ¿qué es ser de izquierda hoy? Hoy, ¿quién es izquierda hoy en un mundo globalizado donde nadie votó por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por el Foro Económico Mundial, por Bill Gates, por la Organización Mundial de la Salud? Nadie votó por estos organismos, no, permíteme, nadie votó por ellos. Y sin embargo, ahorita programas sanitarios de salud, etcétera, están marcados por estos organismos antidemocráticos. Pero, perdona que te interrumpía, no, también estos organismos necesitan de la acción de los estados para poder pues poner en agenda, legislar a favor, ¿no? Es decir, no pensemos que porque hay un capitalismo global ya no hay la necesidad de que existan unos estados, y los estados pues todavía, a lo mejor en un futuro cambian las normas y cambia lo que entendemos por democracia, pues hay unos señores, unas señoras que se presentan a elecciones a través de partidos políticos, movimientos, etcétera, y que tienen que ser validados por las urnas. Y eso es ese choque entre un poder soberano que otorga mandatos a determinados líderes, de izquierda o no. Bueno, ¿qué es ser de izquierda? Justicia social, igualdad, creo que es un mínimo básico. Defensa de la soberanía nacional, un elemento muy importante en el contexto de América Latina y el Caribe, que solo por sí mismo es suficiente para crear choques con Estados Unidos, que tiene otra agenda de intereses para esas democracias y entiende de otra manera cómo tienen que ejercer esos países la soberanía, pues solo eso es suficiente para que se produzca un choque de poderes, pero no solo entre estas esferas globales, organismos multinacionales, sino también entre otro Estado, que es Estados Unidos, que impone su criterio muchas veces a esos organismos globales. Sin duda, y tenemos el Washington Consensus, el consenso de Washington, que además te preguntaba qué es izquierda, porque mucho de lo que es el consenso de Washington sigue vigente en México. Yo me quedo con ese Rafael Correa que tuvo el valor hasta de expulsar una base militar. Lo entrevisté en varias ocasiones, tremendo. En el caso de Cristina, pues hay muchas cosas desde dentro. Sí, sé a qué te refieres, a al famoso periódico y todo aquel conglomerado, pero en fin, nada es totalmente unívoco. Te agradezco muchísimo, no sé si quieras agregar algo y agradecerte esta charla breve para este espacio de televisión abierta aquí en México. No, bueno, más bien la agradecida soy yo, y concluir con que la gente en México tiene que ser muy consciente de la importancia que tiene su país para la política estadounidense, con lo cual cualquier cosa que suceda en México no puede entenderse sin ese otro actor que incide de manera directa o indirecta, sin entrar en ningún tipo de conspiranoia, es simplemente analizar la realidad de la política. Es absolutamente correcto, sí. De las relaciones México-Estados Unidos y cómo operan también en triangulación de las relaciones de México con cualquier otro país de América Latina o del mundo. Entonces,
bueno, un poco que eso sirva para sopesar desde un lado y el otro de la balanza, tanto para los que les parece muy poco lo que se hace como para los que les parece demasiado, que entiendan que bueno, que están en el ojo del huracán y que seguramente México es el país más importante, de los más importantes para Estados Unidos, y eso... Bueno, ya lo dijo Porfirio Díaz con su famosa frase. Se le atribuye a él, a quien dice que quién sabe, pero totalmente cierto. Yo la verdad buscaré tu libro, no lo he leído, pero me interesaría mucho leerlo. Te agradezco muchísimo y a ver cuándo vienes nuevamente a México, porque viviste varios años por acá. Más de 11 años. Más de 11 años. Yo me considero medio mexicana. Muy bien, Arantxa, pues un fuerte abrazo. Te agradezco mucho esta charla para En Contexto en la Octava. Pues que venga pronto.